Bueno, pues vamos a iniciar nuestro estudio en esta noche. Quisiera compartir con ustedes una cita que realmente manifiesta una regla que deberíamos de prestar atención cada vez que estudiamos la palabra de Dios. Sabemos que hay que guiarnos por renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. También tenemos que ver los testigos que Dios ha dejado para que nosotros podamos escucharlos. Siempre tenemos que buscar 2 o 3 testigos para confirmar la verdad que Dios nos quiere dar. Entonces, las reglas que están establecidas en la palabra de Dios nos dan la pauta de cómo estudiar la Biblia. Y quisiera leerles esta cita. Noten lo que dice lo siguiente. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en duda y oscuridad por hombres doctos, que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual. Ustedes han escuchado a gente decir que muchas partes de la Biblia no se puede entender, que es un misterio, es algo místico, es espiritual, en el cual no podemos entenderlo, pero podemos llegar a una conclusión. Y la mayoría de las veces esa conclusión es un razonamiento propio. Sigue diciendo, estas personas dicen que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quien Jesús declaró en Marcos capítulo 12, versículo 24. No conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto. ¿Sí entendemos lo que se dice? La Biblia no es un misterio. Es la revelación de Dios al hombre. Y debemos de escudriñarla y tomar la Biblia conforme a cómo se explica de acuerdo con su significado manifiesto. A no ser de que se trate de un símbolo o figura. ¿Cómo sabemos cuándo es un símbolo o una figura? Como el Apocalipsis. Como en el libro de Apocalipsis, como en el libro de Daniel. Y la mayoría de las ocasiones nos damos cuenta por el contexto. Cuando es una parábola. Y es interesante que aun cuando es un símbolo o figura, se nos da el entendimiento a través de su palabra. Porque Dios no es un Dios de confusión. Él ha revelado su evangelio a cada uno de nosotros. Note lo que sigue diciendo esta cita. En Juan capítulo 7, versículo 17, dice, Cristo prometió, si alguno quisiera hacer su voluntad del Padre, conocerá de mi enseñanza si es de Dios. Se nos promete de que nosotros llegaremos al conocimiento de la enseñanza del Evangelio del Padre, del Evangelio de Dios. Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice
Y si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. Muchos falsos maestros declaran que la escritura es algo místico, secreto y espiritual. Y hasta reservado para algunos. Pero la palabra de Dios es la revelación de Dios al ser humano para que nosotros podamos conocer el plan de salvación y de redención. Porque Dios desea que todos vayamos al arrepentimiento y que seamos salvos. ¿Sí, hermano? Dice, ahí clarito dice, si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir la inteligencia, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles. O sea, quiere decir que todo lo que está sucediendo, no estamos solos aquí. Hay una gran cantidad de ángeles de Dios cuidando que no hagan, que se esperen los demonios. Porque nosotros no podemos ver esa lucha, pero se siente. Sí. Todo lo que está aconteciendo a nivel del mundo son lo que estamos viendo de los acontecimientos y lo que está revelado en la palabra de Dios. Ahora, fíjense que esa palabra alucinar y confundir. Alucinar es básicamente vivir en una imaginación ficticia, en un razonamiento propio, en una cultura, en otro mundo. Completamente, o sea, alucinar es estar fuera de la realidad. Y realmente eso es lo que está sucediendo hoy día. Que hay gente que alucina en su propio razonamiento, pero no quiere ir a la palabra de Dios. Ese es el éxito de Satanás. Porque está interesante. Sí. Ahora, veamos los misterios que declara la palabra de Dios. Esta es una regla de estudio de la palabra de Dios. Ahora, miren en Marcos capítulo 4, versículo 11. Cada vez que se menciona que hay un misterio en la palabra de Dios, siempre se nos dice que ha sido revelado y que ha sido hablado. Y déjeme decirle que cuando Dios habla de los misterios en su palabra, siempre lo habla como que Él ya lo ha revelado. Veamos Marcos capítulo 4, versículo 11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Esto se lo había dicho ¿a quién? A sus discípulos. Allí también a los escribas y fariseos. Y a los discípulos, que usted y yo debemos de ser un discípulo de Cristo, Cristo nos revela su verdad a través de su palabra. Ustedes recuerdan ahí en Juan capítulo 16, ahí en Juan capítulo 16, versículo 29 al 31, cuando Cristo manifestó a sus discípulos a través y a la gente que estaba ahí una parábola, el cual les habló y se le acercaron los discípulos. Noten ahí el versículo 29. Fíjense lo que los discípulos de Cristo llegaron a entender. ¿Por qué? Porque Cristo les enseñaba más ampliamente a los discípulos
para que ellos comprendiesen la verdad y la voluntad de Dios. Miren lo que dice el 29. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices, o una parábola. Ahora les estaba hablando claro a los discípulos. Y fíjense lo que los discípulos entendieron, que muchos hoy día no entienden. Fíjense lo que dice el 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has, ¿qué cosa? Salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? Noten, le reveló a los discípulos de que él había salido del Padre, y los discípulos lo entendieron, y ahora les dijo: ahora ustedes creéis. Estaba haciendo referencia a Proverbios capítulo 8, y estaba haciendo referencia a Hebreos capítulo 1, donde nos habla de que él salió del Padre. Ese no es el tema hoy día, pero se los estoy adelantando porque en otro estudio lo vamos a estudiar. Y noten de que los discípulos entendieron. ¿Por qué? Porque Cristo se les habló claramente. Primero se lo dijo parábolas. Exactamente. Luego les explicó ya con palabras comprensivas para ellos, su nivel. ¿Por qué? Porque eran sus discípulos. Y es lo mismo que él desea hacer con sus discípulos. Porque si ustedes notan ahí, dice que a los discípulos el misterio del reino de Dios es revelado. Y a los que no están ahí, los que no son discípulos, los que están afuera, les ha hablado en parábolas, para que ellos, aquel que él desea, pueda ir a ¿qué? Aprender. Hay muchos que no quieren aprender hoy día. Y él lo dice claro en lo que está leyendo. Dice, ahora, los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. pero a nosotros se nos ha revelado el misterio. Claro. Y así No hay misterio. Ya no hay misterio. ¿Ok? Ahora, veamos Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. Y voy a ir despacio para que podamos entender este estudio y dejar que el Espíritu Santo toque nuestra mente, nuestro corazón, para poder escuchar la voz de Dios. En Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27, se nos dice lo siguiente: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, noten, según la revelación del misterio que se ha ¿qué? Mantenido oculto desde tiempos eternos. Versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Noten, se ha revelado este misterio para que obedezcamos a la fe, al único y sabio Dios, el Padre, que es mediante Jesucristo para siempre. Amén. Ahora, esta verdad se ha manifestado a través de ¿qué? De los profetas. ¿Dónde están los profetas? En el Antiguo Testamento. Y a través de sus mandamientos. Sus mandamientos es su ley.
Y eso nos manifiesta completamente el misterio que se ha sido revelado para que nosotros obedezcamos a la fe, creyendo en el Padre a través del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo vino a revelar ¿qué? El carácter del Padre. ¿No es maravillosa la verdad que Dios nos muestra en su palabra? El Antiguo Testamento nos revela cómo nosotros debemos de obedecer a la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso quiere decir que nadie va a entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, sin fe. Todos tienen que entrar al reino de los cielos obedeciendo a la fe, que es manifestada ¿en qué? En sus mandamientos y en sus profetas, en su palabra. Ahora, los voy a invitar a abrir la palabra de Dios en 1 de Corintios. En 1 de Corintios, y vamos a ver el capítulo 2. 1 de Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo del 7 en adelante. Si hay alguna pregunta, hágala. Note, más hablamos. Note, cuando dice hablamos, quiere decir que lo han expresado, que lo enseñan, que lo dicen. ¿Por qué? Porque el que habla es porque conoce. ¿Sí o no? Ok. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Usted recuerda cuál es la sabiduría de Dios? Nosotros tuvimos un estudio acerca de la sabiduría de Dios, acerca de Proverbios 8. Y esa sabiduría es el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Ahora note lo que dice. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea, ya no es misterio porque ya se habla. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y si nosotros seguimos viendo el versículo 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Y note el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Qué quiere decir este versículo? Que como usted tiene un espíritu, también Dios tiene un espíritu. ¿Y también quién? Si nosotros tenemos el espíritu de Dios, Dios es el que conoce nuestro. Ahora, note lo que dice. Leámoslo nuevamente. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Dios, el Padre, tiene su espíritu y el Hijo de Dios tiene su espíritu, así como usted tiene espíritu. La única diferencia es que el Padre es divino. Y el Hijo tiene dos naturalezas. Tiene la humana y la divina. Usted y yo somos solamente ¿qué? Humanos. ¿Sí me están siguiendo? Ahora, eso quiere decir, note la última parte del versículo 11. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu ¿de quién? De Dios. ¿Notan? El Espíritu del Padre es el que conoce todas las cosas. Y nosotros, versículo 12, no hemos recibido el espíritu del mundo. Note, el mundo tiene un espíritu. ¿Qué es un espíritu qué? Falso. ¿Cómo sabemos que es falso? Porque ese espíritu nos lleva a la destrucción. Ahora, sigue diciendo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuál espíritu es el que nos enseña? Conforme al contexto que acabamos de leer. ¿El espíritu de quién? De Dios. Él es el que nos enseña. Para que conozcamos ¿qué? La sabiduría. La sabiduría es el Hijo de Dios. Ahora, este misterio no es un misterio. Es revelado a cada uno de nosotros. Cada vez que se menciona un misterio en la palabra de Dios, se nos dice que se nos ha revelado a sus discípulos, a los hijos e hijas de Dios que son parte de su pueblo. No estamos en tinieblas. Dios ha dado luz suficiente para que usted y yo podamos ir al conocimiento de Él y podamos conocer el plan de salvación, el plan de redención, para que nosotros seamos ¿qué? Salvos, para que seamos bendecidos. Ahora, fíjense Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. Vamos a leer desde el 26. Colosenses 1:26 y 27. Esta es la introducción a lo que vamos a llegar a estudiar. El misterio que había estado oculto, note, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? A sus santos, a los apartados, a los dedicados a Dios. Apocalipsis 14 Apocalipsis 14:12 nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, o los que obedecen a la fe y tienen la ¿qué? La fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Ahora noten, este misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en quién? En vosotros la esperanza de gloria. Cuando yo leo esto, eso quiere decir de que Dios me ha dado la revelación para yo entender cómo yo puedo permitir que Cristo more en mi vida. ¿Sí o no? La ha revelado a sus santos. Y los santos se la revelan ¿a quiénes? A los que no conocen. A los gentiles. Pero eso quiere decir de que usted y yo deberíamos saber, tener la seguridad de cómo nosotros podemos permitir que Cristo more en nuestra vida. Porque es un misterio que se lo ha revelado ¿a quién? A los santos, a los que tienen la fe de Jesús y que guardan sus mandamientos. No les voy a preguntar si usted tiene la seguridad, pero el Señor la quiere revelar y la ha revelado. Y se la quiere revelar a usted. Y vamos a ir estudiando cómo podemos tener esa seguridad de que Cristo mora en nosotros. Ya lo hemos tocado en muchas ocasiones. Pero noten de que todo misterio que la palabra de Dios se nos ha sido revelado a cada uno de nosotros. Veamos Isaías 55:9. Isaías 55:9. Porque hay mucha gente que dice, es que la palabra de Dios es mística, secreta, algo oculto. Ahora, mucha gente dice, esto es místico, oculto, un misterio. ¿Cierto? Noten. Ahora, muchos usan este versículo para decir, ven, es un misterio. No podemos llegar al entendimiento. Pero vamos a ver realmente lo que este versículo nos quiere decir. Isaías 55:9. Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos.
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí está hablando acerca de algo que es misterioso, que está oculto. No, está hablando de qué? De que Dios, sus caminos no son los mismos caminos de usted, ni los pensamientos. Estamos aplicando la regla que nosotros vimos de tomar la palabra de Dios así como la dice, cuando no es un símbolo, cuando no es una parábola. Aquí está hablando literalmente. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con ¿qué? Con su significado manifiesto. Este versículo que acabamos de leer no habla acerca de ningún misterio. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque su significado ha sido manifiesto. Su camino no es el camino de Dios y los pensamientos de Dios no son sus pensamientos. Nuestros pensamientos siempre van ¿qué? Contrario a lo que Dios desea. Mis caminos, mis pisadas siempre quieren ir contrario a los caminos de Dios. Pero cuando usted realiza que Dios tiene un camino y tiene pensamientos buenos, pensamientos de bien, para llevarlo a la salvación, usted se somete a la voluntad de Dios y usted obedece a la fe, obedece a su Dios conforme a lo que Él ha manifestado en su palabra. Vean Romanos 11:33. Romanos 11:33. Ese es otro versículo que también muchos usan para decir, es que es un misterio, no podemos llegar a comprender, entender. Hay ciertas cosas que nosotros no podemos llegar al entendimiento porque no ha sido expresada. Una de esas es, por ejemplo, la encarnación. ¿Cómo usted puede explicar la encarnación del Hijo de Dios en un ser humano que nació, vivió, murió, resucitó y hoy día está intercediendo por nosotros? No podemos. ¿Por qué? Porque no ha sido manifestado. La naturaleza del Espíritu de Dios no la podemos explicar. ¿Por qué? Porque es como un viento, es como una lengua de fuego. La podemos razonar, pero no podemos explicarla. ¿Por qué? Porque no se nos ha manifestado. Pero en la palabra de Dios siempre se nos revela el misterio del reino de Dios, el misterio del Padre y el misterio del Hijo. ¿Por qué? Porque es el plan de la salvación y el plan de la redención para que nosotros seamos ¿qué? Salvos. Note lo que dice Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Noten, se nos revela ¿qué? Sus juicios, sus caminos. Ahora, notemos, a través de la sabiduría y de la ciencia de Dios, se nos revela ¿qué? Los juicios de Dios. Y se nos revela sus caminos. No hay misterio alguno. Dios ha revelado su verdad. Dios no es un Dios de confusión. Dice, ¿por qué? Porque los caminos que Dios nos muestra, nosotros no podemos llegar al conocimiento. ¿Por qué? Porque mis caminos no son el camino de Dios. Básicamente es lo que nos está diciendo este versículo. Lo que dice ahí donde leyó el 33 y fíjense lo que dice el 34. El 34 dice, ¿por qué? ¿Quién ha conocido el pensamiento de Yahweh? ¿Quién ha sido su consejero? ¿O quién le ha dado algo a él y ha obligado que él lo pague? Porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre, amén. O sea, básicamente nos está diciendo, pues tú tienes que entender que mis caminos, tú no los puedes entender. O sea, básicamente es lo que está diciendo. Mis caminos no los puedes entender. Mis juicios no los puedes entender. Por eso dice, no juzgues a quién, a tu hermano. Porque hay mucha gente que dice, es que esa persona se va a perder. No, eso no. Nunca. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos el juicio de Dios. No sabemos ni quién se va a perder ni quién se va a salvar.
asegúrese de que usted esté bien con Dios para que usted sea salvo. O sea, básicamente ahí en Romanos 11:33 dice, tu sabiduría no puede entenderlo. Pero básicamente, ¿qué? Confía. ¿Por qué? Porque se te ha revelado a través de que de la sabiduría que es Cristo Jesús y de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios, de su palabra. La ciencia es su palabra. Del poder que tiene Dios. Del poder de Dios. Porque la ciencia es la palabra de Dios. Ahora, es maravilloso nuestro Dios porque Él nos revela todo el plan de salvación, nos revela todo el plan de redención. ¿Por qué? Porque Él desea que nosotros recibamos las bendiciones del cielo y que seamos salvos. Ahora, en Juan 17:3 nosotros lo conocemos y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, o a quien has enviado. Noten, el conocer a Dios y conocer al Hijo depende de la vida eterna. Y se nos ha revelado, como hemos visto en todos estos versículos, se nos ha revelado el misterio del Padre y nos ha revelado el misterio del Hijo, para que nosotros también podamos entender que el Espíritu de Dios es el que nos habla a cada uno de nosotros para llevarnos al conocimiento y a la sabiduría, para poder conocer sus caminos y para poder conocer sus juicios, para poder conocer su amor y su misericordia. Ahora, en la palabra de Dios hay un misterio. Hay un misterio en la palabra de Dios. Pero miren, vamos a abrir Apocalipsis. Vamos a abrir Apocalipsis 14:1. En Apocalipsis 14:1 nos habla de un grupo que son los 144,000. Ese grupo va a estar en pie antes de que Cristo venga, con una misión específica de ir y predicar el último llamado de amonestación al mundo para que el mundo se arrepienta. Y este grupo de 144,000 tendrá las mismas características de Cristo. No habrá mentira en su boca, no habrá pecado. Y usted puede estudiar un poco más acerca de los 144,000. Ahora, Nunca pecaron. Y si pecaron, se arrepintieron. Los 144,000. Pero fueron sellados por el sello del Dios vivo. Ahora, noten ahí en Apocalipsis 14:1. Dice, después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién es el que escribe el nombre del Padre y el nombre de Jesucristo? Vamos a ver otro versículo. Vamos a ver otro versículo para poder entenderlo. ¿No era el Cordero? Vamos a verlo. Apocalipsis 3:12. Y aquí vamos a ver algo algo que el Señor quiere que nosotros podamos entenderlo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, o sea, el que tiene victoria. ¿Victoria sobre qué? Pecado. Sobre el pecado. Yo le haré columna en el templo de mi Dios. Noten, este es Cristo hablando. ¿Y cómo le llama al Padre? Mi Dios. Mi Dios. Y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Quién es el que escribe el nombre del Padre en la frente? Ahí lo dice. Cristo. Es el que escribe. Y dice, yo escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Usted sabía que Cristo va a tener otro nombre? Un nuevo nombre. Pero note, fíjese, va a estar escrito 3 cosas. Todo aquel que ha sido, ¿qué? Victorioso, que ha sido fiel a Dios,
que ha entregado su vida a Dios, dice que Él va a poner el nombre del Padre, de su Dios, el nombre de la ciudad de su Dios, que es ¿qué? Jerusalén, pero también va a tener el nombre nuevo de Cristo Jesús. Ni usted ni yo lo conocemos, pero cuando lleguemos al reino de los cielos lo vamos a conocer. No lo ha revelado. Porque yo no se lo voy a mirar a usted en su frente. Nomás dice mi nombre nuevo. ¿Por qué? Porque usted también va a tener un nombre nuevo. Sí, él nos va a poner un nombre. Él nos va a dar un nombre nuevo. Qué bueno, qué bueno. Ahora, noten, El mío no hay me gusta. 3 nombres en este versículo. ¿O hay más? ¿Cuántos nombres hay aquí? 4, ¿no? 4. A ver, ¿cuáles son los 4? De la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Como el de. Bueno, el de la nueva ciudad ya está especificado ahí, ¿no? Sería el del Padre, el del Hijo. Notemos. ¿Cuál es el nombre de Dios? El del Padre. Yahweh, Yah, Elohim, Jehová. ¿Ok? Se escribe el nombre de Dios, el Padre. También el nombre de ¿qué? De la ciudad de Dios, que es Jerusalén. Y el tercer nombre es el nuevo nombre de Jesús. El Padre, Jerusalén y el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Estamos? Y ahí sí es literal el nombre de la ciudad. Sí se queda igual. Jerusalén. Sí, porque dice que entonces la nueva Jerusalén va a bajar y va a ¿qué? A sentarse ¿en dónde? En el Monte En el Monte de los Olivos. de los Olivos, y lo va a partir en 2. Eso todavía va a suceder en el futuro, Después de los 1000 años. después de los 1000 años. Y es la nueva ¿qué? La nueva Jerusalén. Que Apocalipsis habla de que es la novia Del Cordero. del Cordero de Dios. La nueva Jerusalén. ¿Sabe que hay una religión que dicen que nosotros no mencionamos mucho la novia de Jesús, que es la nueva Jerusalén? Porque la única ocasión, recuerden que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que verlo conforme a su significado manifiesto. Cuando habla de la novia de Cristo, habla de que es usted y que soy yo. Excepto, Por eso es un matrimonio. es un matrimonio, excepto cuando habla de la nueva Jerusalén en Apocalipsis 21. Esa es la única ocasión que dice que esa es la novia del Cordero, la nueva Jerusalén. Usted puede leerlo en Apocalipsis 21. ¿Por qué? Porque su significado manifiesto declara que esa es la novia del Cordero. ¿Ok? Ese es otro tema. Es interesante eso. ¿Sí? Después no lo... Ahora, vamos a ver Apocalipsis 17:5. Este es el misterio que hay en la palabra de Dios. En Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente, noten, ¿dónde se ponen los 3 nombres? En la frente. El nombre del Padre, el de Jerusalén y el nuevo nombre de Jesús. Ahora, Apocalipsis 17:5 nos dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vamos a ver esto. Aquí se habla de un misterio. Y en Apocalipsis 17 nos hablan de una ramera. Y esa ramera es la madre de todas las rameras. La mujer es un símbolo ¿de qué? De una iglesia apóstata. De una iglesia apóstata. Esta iglesia es una iglesia apóstata. ¿Cuál es el nombre de Dios de la Babilonia? La nueva. Noten. Novia. ¿Cuál es el nombre? Noten.
Mientras los 144,000, el sello, dice que se le va a poner el nombre del Padre. Noten que el nombre de Dios, de esta ramera, su nombre es misterio. ¿Cuál es el nombre de la ciudad? Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. ¿Y cuál es el tercero? ¿Cuál es el tercer nombre que se pone en la frente de los infieles? Madre. La madre de las rameras. La madre tiene hijas. ¿Cuál es el único misterio que hay en la palabra de Dios? El misterio de Babilonia, el cual ha dado de beber del vino de su fornicación a todo el mundo, a todos los reyes, a todas las naciones, el cual ha llevado a confusión a todo el mundo, el cual lleva a perdición. Mientras que el sello que pone Cristo en la frente de los victoriosos, el enemigo dice, viene y pone un sello en la frente de los que son infieles y que han decidido seguir las enseñanzas de Babilonia. Confusión, misterio. Es el único misterio que hay en la palabra de Dios. ¿Y saben ustedes cuál es ese misterio que esta religión profesa? Y lo dice abiertamente. No se anda con rodeos, ni lo maquilla, ni lo expresa. Nosotros acabamos de ver el misterio que ha sido revelado para conocer ¿a quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Y se nos ha revelado para que nosotros obedezcamos a la fe y que podamos llegar al conocimiento del Padre y del Hijo, porque de eso depende ¿qué? La vida eterna. Pero Babilonia, la confusión, el misterio, el único misterio que la palabra de Dios expresa, esa iglesia, esa denominación, ese movimiento, y estamos hablando no de la gente, estamos hablando del concepto de la ideología, de lo que se predica esta Babilonia, misterio y confusión. Lo expresa abiertamente, en el cual dicen el misterio de la Santísima Trinidad. Es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Misterio, misterio, misterio. Es pues la fuente de todos los otros ministerios de la fe. Y sigue diciendo, es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Aquel que ha sido católico sabe cuáles son las jerarquías. ¿Quiénes son la jerarquía de la iglesia de Babilonia? Los que son separados, el concilio, un cierto grupo, que son las jerarquías, que son los únicos que pueden expresar las leyes, el conocimiento de la palabra de Dios. Nadie fuera de ellos puede declarar lo contrario. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. Noten, ¿cuál es el misterio que la Babilonia predica? Que es por su jerarquía y que muchos han caído en ese fundamento misterioso, mentiroso,
que es el fundamento de la iglesia babilónica, que es que ¿cuál? ¿Cuál es ese fundamento? La Trinidad. Yo no lo estoy diciendo, yo estoy leyendo del catecismo de la Iglesia Católica. Ese es el misterio. Sí, hermano. Es tan claro, y ahora yo creo que todos los que no estudian la Biblia, todos los que no estudian la Biblia, no profundizan, van a ser engañados. Todos los que estudian superficialmente la palabra de Dios van a ser los peores enemigos. Nuestra propia familia. Ellos son, esa es la gente que va, porque va a estar confundida. Hasta entre los que la estudiamos. Si fuera dice la palabra que si, ¿cómo es? Si fuera posible, Que hasta hasta que los justos, los escogidos. ¿cómo dice? Con esfuerzo entraremos. Si fuera posible, engañaría aún a los escogidos. Dice, lo dijo Jesús en Mateo 24, 1 y 2. Aún a los escogidos. Y ustedes y yo hemos sido escogidos. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para santificación y justificación. Ahora, este es el misterio. ¿Por qué? Porque allí en Apocalipsis dice, va a engañar aquí a los príncipes, a los comerciantes de este mundo. Los príncipes son los líderes. Ya sea de la... Y va a ser que... Se infiltraron todos dentro de todas las... Y va a tener, esta ramera tiene hijas. Así es. Y ellos abiertamente lo dicen. Ahí está en el catecismo. Ellos no lo ocultan. Abiertamente lo están diciendo. Este es el misterio. Y esta es la jerarquía de la Iglesia Apostólica Romana. Y de ahí toda fe que ni se da cuenta sigue la misma jerarquía de la Iglesia Católica. Creyendo que el misterio. Trata de explicar lo que es la Trinidad. Bueno, el huevo tiene 3 partes y el agua 3 componentes. Y lo hacen ¿qué? Un misterio. No podemos explicarlo. Mejor es quedarnos callados. Y así están. Y vimos que el misterio que ha sido revelado es el misterio del conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, el cual nos declara la sabiduría, nos declara el conocimiento para que nosotros podamos tener la confianza, la certeza de que Él es nuestro Dios y que no hay misterio alguno porque Él desea nuestra salvación. Amén. Este es el misterio que el diablo ha querido poner en la mente de las personas para que no conozcamos al Padre y al Hijo y al Espíritu de Dios. Ahí está. Para que no conozcamos la verdad. Ahí está Ahora, el medio del asunto. Déjeme hacerles una pregunta. ¿Dios es misterio? ¿Dios es un misterio? Depende de lo que usted cree. Pero si yo creo en el Dios verdadero y en Jesucristo, al cual Él ha enviado, no es misterio alguno. Pero si usted cree en el otro Dios, en el Dios falso, en el Dios del misterio, en el Dios de la confusión, en Babilonia, entonces su Dios sí es un misterio. Que no se le que lo tiene que alucinado, embotado. Cuando se nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 20 y 21, note lo que dice Romanos 1, capítulo 20, 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, noten, la deidad de Dios, se hacen claramente ¿qué? Visibles. Aquí no está diciendo de que es un misterio. Lo iba a sacar una botella de repente. Dije, ¿dónde está? No lo veía. Noten, aquí no está diciendo que es un misterio. Dice, se hacen claramente visibles. Hermanos, usted tiene que entender la palabra conforme a su significado manifestado. Claramente. A mí no me gusta usar los lentes porque si hay una manchita me vuelvo loco viendo la manchita. Una distracción. Es una distracción, hasta a veces le da dolor de cabeza.
porque ahí anda mirando por un ladito y el otro no. Pero aquí dice claramente, se ha hecho visible la deidad de Dios desde la creación del mundo. Noten, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No debería haber excusa en conocer al Padre, en conocer al Hijo y en conocer el Espíritu de Dios. Pero parece que hoy día es un tema de confusión. El que quiere confundir a Satanás. ¿Por qué? Porque siguen que el misterio de Babilonia, que lo manifiestan abiertamente. No, y está serio el asunto, y ya me di cuenta. Noten el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, noten, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No, la gente dice, no, es un misterio. Yo pienso que es un misterio y por eso tomo una posición neutral, ni soy ni de un lado ni del otro. No quiero aprender, no quiero saber, no quiero escudriñar, no quiero averiguar, no quiero permitir que el Espíritu Santo me enseñe. Yo me voy a poner en lo que yo creo. Y mi razonamiento, mi creencia, así me lo dice. Cuando la palabra de Dios muestra que todo lo contrario. El diablo va a poner misterios para confundir a las personas. Ya los tiene. Y ha tenido mucho éxito, adentro y afuera. Pues en el transcurso de la humanidad se ha llevado ríos. Y nadie está ¿cómo dice? Exento. 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 Ya ni inglés ni español. Exento. Nadie se libra de que el enemigo venga a atacarlo y quiera engañarlo. Y se vendrán muchos falsos maestros. Y los falsos maestros van a venir. No, es que la Biblia no se puede entender. Es un misterio. Es algo místico. Ni trates de entenderlo, pero la Babilonia, a través de su jerarquía, ha puesto todo el vino de fornicación y toda la gente se va detrás de ese vino. ¿Y cae en qué? En el misterio. Y hay maestros ciegos que guían a ciegos. ¿Y los llevan qué? A la perdición. Ahora, esta verdad va a causar persecución. Lo dijo Cristo. Y como dijo usted, a veces es la familia. Mateo 10:22, ¿qué dice? ¿Qué dice Mateo 10:22? Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿qué? De mi nombre. ¿Por qué dice mi nombre? ¿Por qué? Porque es el conocimiento. Ese no hay misterio. El misterio que ha sido revelado. Mateo 10:22. Vamos a ser perseguidos a causa de su nombre, de su conocimiento. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice, acabamos de ver en Apocalipsis, dice que el que persevere, el que es victorioso, va a ser puesto que el nombre, dice Cristo, dice, pondré el nombre de mi Dios, el Padre, pondré la ciudad de mi Dios, Jerusalén, y pondré mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo. Aquel que es fiel, pero el nombre, por el conocimiento de su divinidad, vamos a ser perseguidos. Dice que el justo con trabajo se va a salvar. ¿Qué será del qué? Ahora, imagínese, el que cae en el misterio de Babilonia, pues no, todo está tranquilo, pero esos van a ser los que van a perseguir. ¿Por qué? Porque están confundidos. Porque, ¿qué es lo que dice Romanos 1:21? Dice que
que se revuelcan en su propio ¿qué? Vómito. Razonamiento, en su propio ¿qué? Conocimiento. No dice revuelcan, pero yo le agregué esa palabra, ¿no? Y como dice el hermano, se revuelcan en su propio vómito. Es que regresan ese que hay Sí. Razonamiento. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. Se enorgullece. No, y si lees todo ese, Bueno, hay mucho que hablar de ese tema. Pero no quise tocar muchos textos para que esté lo más sencillo y lo más claro para que lo podamos entender. Hay muchos más textos, muchos más. Y si le seguimos, aquí le seguimos sacando. Pero permitamos que el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento, a la sabiduría, para poder tener la confianza plena en nuestro Dios, en su Hijo, y que podamos nosotros obedecer la fe, obedecer la palabra, la cual es manifestada a través de sus profetas y de sus mandamientos, para que nosotros seamos fieles a Él.